Noticias. No podemos bajar la guardia frente a las enfermedades respiratorias. En Soacha, al sur de Bogotá, murió un hombre que llegó con graves complicaciones y que padecía el virus H1N1. La alerta de las autoridades sanitarias no solo se presenta en el centro del país, sino en norte de Santander, en Huila y en Venezuela, donde se presentaron casos de víctimas fatales este año. Les vamos a contar cuáles son las señales de alarma. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Tenemos reportes desde el centro del país, Cúcuta, Neiva y Venezuela. Comenzamos con Julián Ríos, quien está en Soacha. Julián, ¿qué se sabe sobre este nuevo caso? Buenas tardes. Buenas tardes, pues precisamente se trata de un paciente identificado como José Zuluaga Zapata. Inicialmente esta persona fue atendida en el hospital de Bosa, muy cerca aquí a la localidad de Soacha. Allí las autoridades hospitalarias, precisamente el doctor Ferney Rojas, el director de urgencias de Bosa, nos ha entregado un parte médico y ha dicho que se trataba de un caso de H1N1. Sin embargo, aquí en el hospital departamental de Soacha las directivas han dicho que esta persona no murió por esa enfermedad, sino que murió por una neumonía. Esto fue lo que nos reportaron inicialmente esta mañana las autoridades sanitarias de Bosa. El paciente que según los reportes médicos padecía H1N1 fue identificado como José Zuluaga Zapata, de 58 años de edad, y falleció en la Clínica Vascular de Soacha en Cundinamarca. Aunque inicialmente fue atendido en el hospital de Bosa de segundo nivel, el director de urgencias de este centro asistencial confirmó el caso y entregó el informe médico de la atención que se le prestó al paciente cuando ingresó el pasado 23 de abril. Quien, después de valorarlo, hace una impresión diagnóstica de una falla respiratoria, una bronconeumonía, una sepsis pulmonar y una hemorragia de vías digestivas. El paciente queda hospitalizado para su estabilización y es remitido hacia unidad de cuidado intensivo. José Zuluaga Zapata se convirtió en la primera persona que fallece por el virus H1N1 en Cundinamarca durante esta temporada invernal, según los reportes de las autoridades sanitarias. Ante esta situación, las personas que a diario llegan al hospital de Bosa Centro están utilizando tapabocas para evitar el contagio de la enfermedad. ¿Qué le dijeron? Que hay una epidemia. ¿De qué? Del virus. ¿Y qué le han dicho entonces? Pues que nos cuidemos, que entremos con tapabocas. Es epidemia de gripa, entonces por eso están haciéndolo las vacunas, para prevenir eso. Las autoridades se encuentran en alerta y están solicitando acatar las normas sanitarias para evitar la propagación del virus. Las autoridades sanitarias en el centro del país y en la localidad de Soacha han mantenido la alerta ante este virus de H1N1. El director aquí del Hospital Departamental, José del Carmen Monguí, explicó que sí se han presentado casos de H1N1. Precisamente en las horas de ayer murió un paciente, pero dijo que José Zuluaga murió fue de una neumonía. ¿Han tenido ustedes aquí algún caso reportado de H1N1 y de pronto de persona que haya fallecido? Bueno, en este momento nosotros tuvimos un paciente que falleció antes de ayer con un cuadro respiratorio que posiblemente es compatible con H1N1. El paciente fue sometido a necropsia clínica y estamos esperando los resultados de dicha necropsia, a ver si nos confirma la positividad para H1N1, los estudios que se le hicieron. Pero no se trata del paciente por el cual estamos indagando, José Zuluaga. No, señor, ese paciente no falleció de una infección por H1N1, sino de una neumonía adquirida en la comunidad. Fue una infección respiratoria adquirida en la comunidad. De todas maneras, en alerta máxima están las autoridades tanto de Cundinamarca como de Bogotá por el virus de H1N1. Desde Soacha, Cundinamarca, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, gracias. En instantes vamos a regresar con más reportes en vivo desde la Secretaría de Salud de Bogotá por este nuevo caso de H1N1. Mientras tanto, vamos a Cúcuta, al norte de Santander, donde también hay preocupación de las autoridades sanitarias. En lo que va corrido del año, 4 personas que tenían el virus H1N1 han muerto. Vamos en vivo a la capital de norte de Santander con Zulay Ucro. Zulay, ¿cuál es la situación en ese departamento? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa, televidentes, muy buenas tardes. Así es, las autoridades sanitarias han confirmado la muerte de 4 personas por el virus H1N1 en las últimas horas en Cúcuta. 2 de estas personas murieron en el municipio de Pamplona. Frente a esa situación, los centros asistenciales tomaron las medidas preventivas para evitar que la pandemia se extienda. Escuchemos entonces las declaraciones del doctor Juan Alberto Vitar, subgerente de salud del Hospital Universitario Erasmo Meos. Se suprimió en una hora solamente la visita de los pacientes, sobre todo los pacientes respiratorios, y el acompañamiento solamente de un solo familiar.
Adicionalmente a eso se obligó el uso de tapabocas y se le está indicando a los familiares que deben hacer lavado de manos y además no saludar al paciente de mano, de beso ni de abrazo para evitar posibles contagios que pueden suceder. Frente a esa situación de emergencia ya se han tomado 100 muestras para confirmar o para desmentir si esas personas que se encuentran hospitalizadas en los diferentes centros asistenciales de la ciudad tienen H1N1. También es importante resaltar que en la zona de frontera, en los puentes fronterizos internacionales que unen a Cúcuta con Venezuela, también se están tomando las medidas preventivas para evitar la expansión del virus, ya que las autoridades del estado Táchira han confirmado que en esta parte del país venezolano hay 119 casos del H1N1 confirmados. Esta es toda la información desde Cúcuta, en norte de Santander. Zulayu Cross, Noticias Caracol. Son las 12:38 de la tarde y ante la gravedad de la situación y de manera pedagógica, la doctora Fernanda Hernández nos va a contar cómo identificar los síntomas del virus, quiénes son las personas con más riesgo y qué hacer, doctora. Vanessa, muy buenas tardes para todos. Vamos a seguir escuchando durante muchos días sobre el virus de influenza H1N1. Es uno de los riesgos de esta temporada de lluvias para todos. Por eso, no se puede olvidar primero quiénes son los más vulnerables. Recordemos, niños menores de 5 años, personas mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con problemas en las defensas o con enfermedades respiratorias como el asma. Segundo, esto puede empezar igual que cualquier resfriado común. ¿Cuándo preocuparse? Después de que la fiebre siga por más de 3 días, malestar intenso, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Y tercero, por favor, no olvide que usted tiene varias armas para prevenir y combatir este mal. Una muy importante que muchos no tienen en cuenta es el reposo. Si está con síntomas respiratorios por su bien y el de sus compañeros de colegio o de trabajo, mejor quédese en casa. Veamos más recomendaciones. Cuando una persona tose o estornuda, las partículas de saliva y los virus pueden viajar hasta 4 metros. Por eso es fundamental el uso de tapabocas. Básicamente tiene que cubrir nariz, cubrir boca, con el fin de disminuir la dispersión de gérmenes. La frecuencia de uso, la frecuencia tiene que ser durante el tiempo que está la persona enferma y adicionalmente cambiarlo con una regularidad de 1 a 2 veces al día. Fuera de eso, recuerde toser y estornudar adecuadamente. La forma correcta de toser es poniéndose de esta forma, poniéndose así, para que no haya posibilidades de transmitir gérmenes a través de las manos. Y si aún no se ha vacunado contra la influenza, todavía está a tiempo de acudir a su IPS. Vacunación está indicada para todo el mundo porque a cualquier persona nos puede dar la infección. Lo que pasa es que no todas las personas que les da la infección se complican, entonces digamos el sistema de salud ha establecido vacunar a las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones de forma gratuita y obviamente las demás personas pues tienen que asumir el costo de la vacuna. No se puede olvidar el lavado de manos frecuente con abundante agua y jabón, incluyendo las uñas y el espacio entre los dedos. Y si no dispone de agua y jabón, utilice un desinfectante o un gel con alcohol y evite, por favor, llevarse las manos a la cara, los ojos o la nariz. Así es como ingresan estos gérmenes a nuestro cuerpo. Feliz tarde. 12:41 del mediodía. Seguimos hablando de esta noticia. La muerte de un paciente que tenía el virus H1N1 volvió a encender las alarmas sobre la presencia de esta enfermedad en el centro del país. Vamos en vivo a la Secretaría de Salud de Bogotá. Allí está Juanita Gómez. ¿Qué dicen las autoridades, Juanita, sobre este caso? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Pues José Zuluaga, precisamente este paciente de 58 años que falleció, lo que dicen las autoridades del distrito en salud es que él pasó por 3 hospitales. Primero pasó por Fontibón, luego por Bosa y finalmente en Soacha, pero eso sí, recibió la atención que requería, solo que se complicó, pero precisamente me acompaña el doctor Jaime Urrego, él es director de Salud Pública de Bogotá. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Sí, el señor acudió al hospital de Fontibón en el mes de abril con un cuadro aparentemente de tipo gripal, recibió tratamiento, diagnóstico y tratamiento médico por consulta externa, luego los síntomas no remitieron, fue remitido, él se volvió a presentar al hospital de Bosa, segundo nivel, allí ya fue hospitalizado, el paciente al parecer tenía una condición crónica anterior,
que hizo que este cuadro infeccioso se complicara y dado el deterioro respiratorio fue remitido al hospital de Soacha, Cundinamarca, donde finalmente falleció el día 25 de abril. Doctor, hay 3 casos por muerte de H1N1 en Bogotá. ¿Hay que preocuparse? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, en Bogotá y en todo el país tenemos un pico respiratorio. En Bogotá se han presentado más de 580.000 casos de gripa. De todos estos, que son pues, cientos de miles, nosotros tenemos apenas 101 casos confirmados de H1N1 y de estos estas 3 muertes que estamos en este momento registrando. La invitación a la opinión pública es que tengamos cuidado con todo tipo de cuadro gripal, tanto en niños como en mujeres gestantes, como en adultos mayores de 60 años, porque hay que cuidarlo. Cualquier condición crónica, hipertensión, diabetes, hace que cualquier infección por un virus, no solamente el H1N1, puede ser el adenovirus, cualquier tipo de influenza, se pueda complicar. Entonces hay que completar el esquema de vacunación, hay que mantener una alimentación, mantener la hidratación y acudir al médico cuando haya señales de alarma. Definitivamente no hay que alarmarse, simplemente tomar las medidas que se deben tomar en estos casos. Gracias, doctor. Me despido con un dato final y es que a la fecha en Bogotá se han presentado 583.000 enfermedades respiratorias agudas. Hay escándalos en Bogotá, en el Valle del Cauca y en Antioquia por abusos sexuales a menores y a mujeres. Estamos monitoreando la situación en Palo Quemado, en Cali y en Madrid, Cundinamarca. En el Hospital Pablo VI de Bosa, en el sur de Bogotá, la Fiscalía detuvo a un fisioterapeuta señalado de haber abusado de un joven discapacitado. Vamos en vivo al complejo judicial de Palo Quemado, en donde se adelanta la audiencia en contra de este funcionario. Dora Glotman habló con él. Dora, buenas tardes. ¿Qué dice el fisioterapeuta? Bueno, Vanessa, este hombre de 48 años dice que él es la víctima, que el joven que fue diagnosticado con retraso mental de 18 años fue la persona que lo agredió a él. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, poco después de los hechos del 6 de diciembre, el joven notificó a la policía, a su familia y a los vecinos. Él es Giovanni Montalvo Herrera, el fisioterapeuta a quien señalan de haber abusado sexualmente de un joven de 18 años diagnosticado con retraso mental. ¿Cómo se va a declarar? Inocente. Montalvo, quien es empleado del Hospital Pablo VI de Bosa, aseguró que solo se vio con el joven una vez, cuando el hospital le ordenó visitarlo en su casa. Mal, me fue mal. Porque fue que me atacó a mí. ¿Ya? Y yo esto lo reporté al hospital, lo reporté porque tenía que reportarlo porque no era normal. ¿Ya? Y porque sabía que esto podía perjudicarme. Sin embargo, la Fiscalía cuenta con el testimonio del joven discapacitado, quien asegura que fue agredido sexualmente por Montalvo durante un encuentro el 6 de diciembre pasado. Soy una víctima más de un niño con alteraciones. Montalvo trabaja desde hace 10 años en el hospital, en donde fue detenido por agentes del CTI. Y continúa aquí la audiencia en Palo Quemado. Se espera que en los próximos minutos la juez de garantía informe qué tipo de medida de aseguramiento va a dictar contra el imputado. Su abogado está pidiendo que sea una detención domiciliaria, argumentando que en los últimos 10 años es la primera vez que se presenta una queja en su contra. Es todo por ahora desde Bogotá. Dora Glotman, Noticias Caracol. Muchas gracias, Dora. Y precisamente sobre el maltrato infantil revisamos las cifras nacionales y se destaca la grave situación en el Valle del Cauca. En Cali, un informe de las autoridades revela preocupantes cifras del maltrato infantil. Fíjense en los datos. Desde el 2010 hasta la fecha se han registrado 9.119 casos. De ellos, 1.435 corresponden a abuso sexual. Vamos en vivo con Carlos Gutiérrez. ¿Cómo están combatiendo este fenómeno, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Pues mire, a través de la denuncia que hace la comunidad, en el caso de la capital del Valle del Cauca, donde se registra un alto porcentaje en cifras de maltrato infantil, a través de la línea 123 de la policía. También dicen las autoridades que de manera conjunta ellos están uniendo esfuerzos para combatir este fenómeno. En lo corrido de este año, 2013, de enero a mayo, se han registrado 2.800 denuncias, 400 más que el mismo periodo del año anterior. Esta mujer, que por seguridad oculta su identidad, dice que su nieta de 4 años es maltratada por familiares por parte del padre.
El caso ya está ante las autoridades, según estos documentos. Ella estaba maltratada porque yo la vi golpeada y psicológicamente también. Mi nieta está maltratada, mi hija no la ha podido ver, no se la han llevado a ella. Según cifras entregadas por el concejal Juan Carlos Olaya en Cali, entre el 2010 y el 2012 se denunciaron 9.119 casos de maltrato a menores de edad. Es alarmante, la verdad estamos muy preocupados porque no hay una prevención clara y concisa en este momento en la ciudad de Cali. Vemos que el 65% está en el distrito de Agua Blanca. El director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Jonarley Murillo, dijo que en lo corrido del año han aumentado las denuncias. En el 2012, a este corte de tiempo teníamos en promedio 2.400 casos denunciados ante el ICBF, llevamos en 2.800 en ese año. ¿Qué implica ello? Que ha habido un aumento en la denuncia por parte de la comunidad. Cabe recordar que hace un mes un papá asesinó a golpes a su hija de 9 años porque al parecer iba mal en el colegio. El hombre fue detenido. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Del ICBF que la mayoría de los agresores a los menores de edad son los propios familiares y amigos del menor afectado. Y mire esto también, cifras que entrega el instituto en lo corrido del año de este 2013 se han reportado en todo el Valle del Cauca 4.360 denuncias. Por eso lo importante de que usted, si conoce algún tipo de este caso, lo denuncie ante las autoridades correspondientes. En el centro de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Carlos, gracias por su información. Veamos ahora el panorama nacional. Según Medicina Legal, cada año se denuncian en promedio 20.000 casos de niños víctimas de abuso sexual. En la mayoría de estos casos, las agresiones se dan por parte de personas cercanas a los menores, pero lo más grave es que por falta de funcionarios judiciales, estos abusos se están quedando en la impunidad. Noticias Caracol investiga. Esta mujer habla desde la sombra para proteger la identidad de su hijo de 8 años, abusado sexualmente en un colegio de Bogotá. Para nosotros la situación fue muy angustiosa, puesto que el niño tenía pesadillas en la noche, gritaba muchísimo, no comía. Él en este momento se encuentra en una desnutrición severa, lloraba mucho, todo el día lloraba. Cuando llegaba a la casa nos decía, no, mamá, papá, ustedes no me quieren, me dejaron sola allí en este colegio. Otra mamá, también en Bogotá, vive con el peso de saber que su niña de 5 años fue víctima de abuso sexual. Que los niños, uno piensa que los niños no saben, pero ella sí supo qué le pasó. Se siente como que le digo, como muy callada, agacha su cabeza, como que no quisiera hablar. Según Medicina Legal, los delitos sexuales contra niños son cometidos por sus propios familiares. En los primeros lugares del presunto agresor están padrastro, padre, tío y primo. En este caso, la niña fue abusada en su propia casa por su padrastro. Uno se entera de que hay casos así y la familia no denuncia. No denuncian y yo entiendo porque es una decisión difícil, sobre todo alguien que está en su familia. Pero que hay que hacerlo, que vale la pena. Cada año en Colombia se reportan en promedio entre 15 y 20.000 casos de abuso sexual infantil. Lo más grave es que la mayoría de ellos nunca llegará a una condena y quedarán en la impunidad. Según la senadora Alexandra Moreno Piraquive, una de las razones principales para la impunidad es la poca o nula capacitación de los funcionarios judiciales. De 1.000 casos que se pueden presentar, 2 o 3 tienen sentencia condenatoria. Quiere decir que los otros casos se mueren dentro del proceso. ¿Y por qué se mueren? Porque los funcionarios, si no están capacitados, dañan el testimonio o no lo valoran como debe ser. Cada año en Bogotá, un solo fiscal asume en promedio 300 procesos de abuso contra niños. Muchas veces los delitos ocurren dentro de colegios. Alexander Beltrán, abogado de la Red contra el Abuso Sexual Infantil, denuncia la demora en la atención de los casos. Una persona que denuncie fácilmente se puede estar demorando en una condena 4 años en el juicio de estos, cuando el sistema penal acusatorio lo viene desarrollando más o menos en 6 meses, que es el contemplado de la ley. Las 2 mujeres que contaron su tragedia siguen esperando que se haga justicia. Y en Madrid, Cundinamarca, hay expectativa por la captura de un médico y otras personas presuntamente implicadas en la venta de un bebé de 4 días de nacido. Vamos en vivo a esa población del centro del país. Allí está Yarid Muñoz. ¿Qué es lo último, Yarid, sobre este hecho? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Pues
Como estábamos esperando durante toda la mañana, la Fiscalía de Madrid, Cundinamarca, donde se esperaba que los implicados se entregaran luego de las órdenes de captura emitidas ayer, pues no ha ocurrido eso. Mientras tanto, la investigación continúa. Hemos conocido que la adelanta la Policía de Infancia y Adolescencia de Bogotá, que hay 25 investigadores haciendo todo el rastreo, especialmente en algunos predios, y que en las próximas horas habrían 2 anuncios muy importantes al respecto de esta transacción comercial que se pretendía hacer con una recién nacida y al parecer planeada desde un municipio también aquí cercano en el occidente de Bogotá. También les podemos contar que la menor permanece hospitalizada en una clínica de Bogotá, realizando pues todos los chequeos médicos en vista de que apenas tenía 4 días de nacida. Una vez el hospital pues decida que su estado de salud es estable, lo más probable es que pase bajo custodia del Instituto de Bienestar Familiar. Mientras tanto, pues nosotros seguiremos al tanto de estos resultados que según las autoridades estarían produciéndose en las próximas horas frente a esta investigación. Yarit, gracias. Y escuchen esto, en Medellín develaron una nueva modalidad de extorsión. Los conductores de buses urbanos de la Comuna 13 son obligados a lavar sus vehículos en sitios que son controlados por la delincuencia. Además, les tendremos la historia de un hombre que participó en el desafío 2011 y que dedica sus noches a rehabilitar a habitantes de la calle. Todo eso a la 1. En 7 minutos, mejor dicho. Y no cesa la violencia contra las mujeres. En un humilde barrio de Apartadó, Urabá, antioqueño, 3 mujeres fueron violadas por hombres armados. La policía busca a 4 sujetos que participaron en este hecho grave de violencia. 4 hombres las sacaron de sus humildes viviendas a la fuerza y tras amenazar con armas a sus esposos e hijos, procedieron a ultrajarlas. Para el médico del hospital, Antonio Roldán Betancur, los sujetos actuaron con sevicia. De hecho, una de las pacientes sí tiene signos evidentes de que fue violada. La otra paciente no tenía unos signos bien claros, pero se tomaron una serie de muestras que a lo mejor nos llevan a un diagnóstico más adelante. Una de ellas narró a Noticias Caracol su terrible experiencia. Cogieron mis hijos, a mi marido le pusieron el revólver en la cabeza, lo acribillaron, lo arrumazaron por allá y a mis hijos también, y me sacaron del pelo y me sacaron para afuera y me violaron allá detrás de un rancho. Las otras 2 mujeres, una de 44 años y otra de 20 años, también fueron abusadas. Pero a ella la violaron fue en la cama matrimonial de ellos. A mí me violaron fue en el monte. El esposo de una de las víctimas, que escuchó todo, dijo que se sintió impotente ante las amenazas de muerte de los agresores. Yo lo único que quiero es que ver justicia, que se haga justicia, que esto no quede impune, ¿entiende? Según las autoridades, ya fue identificado uno de los violadores y es buscado en todo el Urabá antioqueño. Las mujeres dicen que están amenazadas y que temen por sus vidas. Una de ellas ya salió de la región y la otra pidió protección de las autoridades. Incluso dice que ojalá sea reubicada. En Apartadó, Antioquia, Luis Guillermo Sánchez, Noticias Caracol. Luis Guillermo, gracias. A sanción presidencial pasa la ley aprobada en el Congreso y mediante la cual se fijan penas de entre 6 y 10 años de cárcel para los agresores que ataquen con ácido. ¿Qué opinan las personas que han sido víctimas de este aberrante delito? Hablamos con una de ellas. Gina Potes fue víctima de un ataque con ácido hace 16 años. 25 cirugías y diversos traumas psicológicos la llevaron a levantar su voz de protesta y sacar la cara por todas las personas que han padecido este sufrimiento. Cuando me agredieron con agentes químicos, luego de muchos años, seguí siendo violentada por estas personas a pesar de que había denunciado, había dicho me está sucediendo esto, ayúdenme, cuídenme. Entonces creo que esto me impulsó como a levantarme y decir, bueno, esto no puede seguir pasando. El Congreso aumentó la pena mínima para los agresores que utilizan ácidos, asegurando que el delito no sea excarcelable y ahora se ha cumplido tras las rejas. No creyó el Senado, no creyó la Cámara que sea conveniente que las personas que hagan eso, las víctimas sepan que a los 2 o 3 días están en la calle. Entonces, al subir la pena mínima a 6 años, logramos que esas personas no puedan tener ni casa por cárcel, ni libertad condicional, ni grillete electrónico. Aunque Gina aplaude esta decisión a la que le falta la firma presidencial, asegura que las penas no son suficientes. Sostuvo que no está de acuerdo con que se contemplen mayores sanciones para los que ataquen a personas que vivan de su imagen.
Las mujeres que han sido víctimas de estos atentados están sin trabajo. ¿Y por qué están sin trabajo? Porque tienen una cicatriz, porque no son recibidas, porque si van a trabajar en una recepción. Pienso que todos somos iguales, todos sentimos, y si nos queman a uno o a otro creo que nos va a doler igual. Muchas mujeres por ataques con ácidos han perdido el cuero cabelludo, los ojos, los oídos y sobre todo las ganas de vivir. El llamado que hacen las víctimas es que la sociedad no sea indiferente y que no se vuelvan cotidianos estos aberrantes hechos. Urna virtual, pregunta del día. ¿Cree usted que condenar entre 6 y 10 años de cárcel a quienes cometan ataques con ácido es suficiente, insuficiente? Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía. Hay polémica en Bogotá por los retenes de control realizados por taxistas anoche en Bogotá, según ellos, para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros. El director de la Policía Nacional y el presidente del sindicato de taxistas advirtieron que no se puede suplantar la autoridad. Los retenes o puestos de control como este, instalados anoche por taxistas en la avenida Caracas con calle Primera de Bogotá, no se pueden volver a presentar. Así lo determinaron la policía y los propios taxistas, quienes coincidieron en que esos operativos de seguridad por cuenta propia son ilegales. El presidente del sindicato de este gremio afirmó que nadie puede suplantar a la autoridad. Nosotros no podemos usurpar las funciones de la policía, ni podemos usurpar las funciones de un fiscal ni de un juez. Anoche Noticias Caracol fue testigo de los retenes realizados por los taxistas. La razón, según ellos, es la inseguridad a la que están expuestos. Desafortunadamente no hay policía en la noche. Si no nos unimos, si no hacemos una pedida de auxilio con la policía y con otros, no vamos a llegar a ningún lado. Según algunos integrantes del gremio, la policía no hace lo necesario para evitar atracos y asesinatos de conductores. Que se hagan los retenes los días domingos, lunes, martes, todos los días de la semana que se necesitan, pero es que a veces la presencia de la policía es jueves, viernes, sábados. Por su parte, el director nacional de la policía, general José Roberto León Riaño, dijo que lo acontecido es innecesario. Va a sostener una reunión con los taxistas. La policía no va a permitir que se realicen ese tipo de hechos en la ciudad. Para eso está trabajando todos los policías de la Metropolitana de Bogotá. Mañana Sindicato y Secretaría Distrital de Gobierno se reunirán para hablar sobre el tema y llegar a acuerdos que brinden más seguridad a los taxistas y a los usuarios. ¿Está usted de acuerdo con que los taxistas se tomen la seguridad por sus propias manos? Opine en @noticiascaracol. Es la 1 de la tarde, vamos ahora con noticias de Antioquia. En Medellín, la policía denunció una nueva modalidad de extorsión a los transportadores que prestan su servicio en la comuna 13 de esa ciudad. ¿De qué se trata? Diana Pérez está en vivo allá en Medellín. Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa. Mire, ocurre también en la comuna 13 en el occidente de Medellín. Esta vez la policía metropolitana capturó una pareja, hombre y mujer, que acostumbradamente siempre les cobran 15.000 pesos diarios por la extorsión, pero esta vez les están diciendo, mire, usted tiene que lavar el carro en mi lavadero, le estamos cobrando 23.000 pesos por lavárselo y tiene que ser tal persona para lavárselo. O sea que por día tienen que pagar 38.000 pesos de extorsión. Esto es lo que dice el general de la policía metropolitana. Alias Sopas, un hombre de 21 años de edad que unido a alias Catalina, una mujer de 34, tenían allí montada una pseudo cooperativa en la que obligaban a los transportadores a que allí tenían que hacer el lavado de sus vehículos, es decir, una presión para que fuera allí, y de paso el que va llegando al sitio también le van cobrando 15.000 de vacuna. Les incautaron 900.000 pesos en efectivo y asimismo tarjetas débito. Y en otras noticias de Antioquia, nuestro ojo de la noche, Beatriz Rojas, acompañó a Óscar Muñoz, un hombre que participó en el desafío del año 2011, pero que esta vez tiene otro desafío diferente, y es darle de comer a 50 personas que viven a orillas del río Medellín. Esta es la historia. En medio de una noche pasada por agua encontramos a Óscar Muñoz, más conocido como el loco que participó en el desafío 2011. Allí, en medio del frío, dedica un tiempo a calmar el hambre de los que alguna vez fueron su familia. El desafío es vivir este mundo en que estamos de gente que no agradece.
gente que lo tiene todo y no le importa. O sea, aquí pasa la gente y no mira a nadie. Son las 11 de la noche, nos encontramos en el río que atraviesa la ciudad a la altura del centro, siendo testigos de cómo un grupo de personas pasan la noche con los habitantes del río Medellín. Experiencia callejera, yo les vengo acá contando lo que he presenciado alrededor de mis años. Jóvenes, niños y adultos con el bareto en la mano, a diario vemos el cañón estallando. Y es que su intención, además de hacer visible a los invisibles, es compartir con ellos, cumplir sus sueños, sacarlos de las calles. Quiero que alguien nos dé un terreno, no sé si de pronto nos da la posibilidad de irlo pagando. ¿Un terreno para qué? Para hacer una granja autosostenible. Finalizada la noche, el loco se despide de sus amigos y entre la oscuridad desaparece con su olla y sus sueños de sacar a sus amigos de las calles del río Medellín. Oscar sigue a la espera de que la administración municipal le ayude para montar esa granja autosostenible y ayudar a estas 50 personas que saben de agricultura. Esta es pues la información que tenemos desde Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Diana. Y seguimos en Medellín. Vamos a otro punto de la capital antioqueña. Nuestros compañeros de Blue Radio salieron de sus estudios en Bogotá y realizan una gira por las principales ciudades del país. Juan Pablo López, ¿desde dónde se origina la señal de Blue Radio? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes desde la Universidad Pontificia Bolivariana. El equipo de Mañanas Blue estuvo esta mañana desde las 5 de la mañana hasta las 10. Ahorita están haciendo unas pruebas para el programa de esta tarde para Vox Populi. ¿Cómo les ha ido en Medellín? Yo creo que también es muy divertido verlos ensayar en Vox Populi para esta tarde. ¿Cómo les ha ido, Juan Roberto? Buenas tardes. Juan Pablo, muy buenas tardes y un saludo a todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues usted lo ve ensayando, estamos cuadrando todo para el programa de Vox Populi de esta tarde. Además que tenemos show en vivo esta noche en la casa de Crisanto aquí en la capital antioqueña. Y pues muy felices de estar acá. Esta mañana Néstor y Felipe y don Javier y Mabel y todos los demás de Mañanas Blue pues estuvieron felices y pues ahora nosotros mucho más. Bueno, Medellín es la primera ciudad del país. ¿Hacia dónde van la próxima semana? La semana entrante, si Dios lo permite, vamos para Cali y posteriormente vamos a la costa, a la ciudad de Barranquilla. Más adelante estaremos en Neiva y también en la ciudad de Villavicencio. Mucha suerte y bienvenido siempre a Medellín. Hombre, muchísimas gracias y usted sabe que Blue está recorriendo el país. Gracias. 97.9 es la frecuencia de Medellín, hay que decirlo, para que lo escuchen las 24 horas del día. Información desde la Universidad Pontificia Bolivariana. Juan Pablo López, Noticias Caracol. Es la 1:04 de la tarde. Una singular protesta para exigir la limpieza de un canal adelanta un grupo de mujeres en el municipio de Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico. Margarita Ariza, ¿en qué consiste la protesta? Y bueno, ¿les ha funcionado, Margarita? Así es, Vanessa, muy buenas tardes. Con esta protesta, las mujeres manifiestan que suspenderán las relaciones íntimas con sus parejas hasta tanto no limpien y canalicen un arroyo allí en ese municipio. Se preguntarán muchos qué tienen que ver los hombres, sus esposos, con esta problemática de canalización de un arroyo. Pues ellas dicen que esto ha traído muchos problemas a la comunidad y especialmente a los niños, y que son ellas las que tienen que atender a los niños, son ellas las que vienen insistiendo ante las autoridades que solucionen esta problemática, y sus esposos, los hombres del pueblo, se han mantenido muy pasivos. Entonces, de esta forma lo que pretenden es presionarlos a ellos para que ellos a su vez presionen a las autoridades, y hoy mismo empezó a dar resultados porque ellos iniciaron también paralelamente una protesta exigiendo al alcalde pues que canalice este arroyo. Con las piernas cruzadas protestaron decenas de mujeres en el municipio de Juan de Acosta. Dicen que con esto buscan presionar a sus esposos para encontrar soluciones a la canalización de un arroyo. Castigar a los hombres, a los maridos, nada de nada, para ver si nos ayudan y nos colaboran, porque si ellos no tienen acceso a nosotros, también de pronto influyen en el paro. Es tan en seria la protesta que los hombres no podrán siquiera dormir en sus habitaciones matrimoniales. Aquí están cortados los servicios, nada de nada. Ante la presión, los hombres planearon otra protesta paralela, pidiéndole a las autoridades pronta solución. Que actúen rápido y efectivamente para que uno no sufra tanto con este frío. Tienen que hacer presencia acá porque ya no aguantamos más. Al lugar se hizo presente el alcalde Abelardo Padilla y anunció soluciones para no hacer más grave la problemática. Vamos a traer ahora una maquinaria que tenemos aquí en Juan de Acosta, pues que es de una persona privada, la vamos a contratar para tratar de sacar toda la sedimentación y que el agua pueda correr. Las mujeres anunciaron que no levantarán la singular protesta hasta tanto no vean limpio el canal del arroyo.
Son 500 mujeres del barrio Santa Teresa del municipio de Juan de Acosta las que adelantan esta protesta. Dicen que mantendrán el pacto, así sus esposos sean los directamente afectados. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Y este hecho es atroz, ocurrió en el Cauca. Hombres armados llegaron a una finca y la destruyeron con cargas explosivas, pero no contentos con eso, fusilaron a 2 campesinos. Según los familiares, la acción se produjo porque se negaron a pagar la llamada vacuna. Así quedó esta casa de la hacienda Escandia, en zona rural de Totoro, Cauca, luego de que presuntos guerrilleros de las FARC la destruyeran con 2 cargas explosivas. Según los testigos, después de dinamitar la vivienda, los guerrilleros sacaron al mayordomo y su sobrino, a quienes fusilaron a pocos metros de aquí. De barbarie, creo que no tiene unos calificativos para condenar eso, lo sacaron de la casa, como ustedes ven ahí que todavía están los cadáveres en la carretera y los fusilaron inmisericordiamente. Familiares de las víctimas aseguraron que el doble crimen es una retaliación por el no pago de la vacuna exigida por los guerrilleros. Por él es mi cuñado y el otro es un amigo, que han sido buenas personas, pero fíjese cómo es la vida, mano. Está bien que hubieran destruido esa hacienda y los hubieran sacado a ellos, se los hubieran mandado para la casa, pero no hacerles una cosa de esa a ellos. Las autoridades atribuyeron los hechos a las FARC. Estamos haciendo el llamado a las autoridades del orden nacional e internacional para que todo este conflicto deje a la población civil por fuera de este proceso y que no tengamos estas afectaciones y estas pérdidas de vida. Unidades del ejército iniciaron operativos en la zona para tratar de dar con los responsables de este atentado. 1:08 de la tarde, el Congreso de la República debate el candente tema del fuero militar. Vamos al Senado de la República, escenario de la discusión. Allí está Marcela Ulloa. ¿Qué ocurre hasta ahora? Marcela, buenas tardes. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. A esta hora el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón explica los pormenores de este fuero militar que tendrá que ser aprobado antes del 20 de junio. Ya ha hablado acá el fiscal general Eduardo Montealegre, quien ha sostenido que existe una preocupación especial y tiene que ver con que los delitos que no sean considerados ejecuciones extrajudiciales podrían terminar en la justicia penal militar, lo cual no daría transparencia. Esto fue lo que dijo. Y yo estoy de acuerdo con esas preocupaciones, que la ley estatutaria tiene que cerrar todas las puertas, todas las ventanas, todos los talones de Aquiles que se puedan presentar para evitar que los casos de falsos positivos se trasladen a la justicia penal militar. Bueno, y quiero mostrarles, este es el decreto que hace unos días envió aquí al Congreso de la República el Ministerio de Defensa para solicitar el ascenso de 16 generales. Entre este listado aparece el general Patiño Fonseca Francisco, quien justamente fue comandante de la Policía de Bogotá y actualmente enfrenta una investigación en la Fiscalía. La familia Becerra no entiende hoy cómo uno de los hombres que están siendo investigados por la muerte de su hijo, el grafitero Diego Felipe Becerra, será ascendido a mayor general. La Fiscalía y nuestros investigadores tienen material probatorio contundente en el cual se demuestran los delitos que cometió el general Francisco Patiño. Entre las hojas de vida que estudia el Congreso aparece la del brigadier general de la policía Francisco Patiño. En su contra existe una investigación preliminar en la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema por los hechos del 19 de agosto de 2011 en el sector de Pontevedra, cuando resultó muerto el joven Diego Felipe por acción de un patrullero de la policía, hoy preso por este crimen. Es verdad que una investigación no significa una condena, pero aquí hay muchos indicios y hay mucha confusión frente a lo que sucedió con este joven grafitero en Bogotá. Este es un oportuno ejemplo de por qué razón hace ya 2 meses esta mesa directiva exigió 20 días por lo menos para poder revisar con cuidado cada hoja de vida y no hacer ascensos a pupitrazo, sino con todo el cuidado que merece cada una de las hojas de vida. Tal como consta en este decreto que fue entregado el pasado viernes por el Ministerio de Defensa, entre los 16 aspirantes está el general Patiño, que para la época de la muerte del grafitero era comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y en pocos minutos empezará aquí en el Congreso de la República una visita del candidato de la oposición, Enrique Capriles, quien se reunirá con los presidentes del Congreso de la República, básicamente para pedir apoyo a la oposición. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Marcela, gracias. Y escuchen esta historia. En el Huila, el reencuentro entre una madre y su hijo terminó con un amargo sabor. Hace 24 años no se veían. Después de 24 años de búsqueda, esta madre se reencontró por fin con su hijo en Neiva.
No hallaba la hora que mi hijo llegara para abrazarlo, para pedirle perdón, para estar con él, para dialogar, para que él me contara todas las cosas y yo contaré todas las cosas. Pero la alegría le duró poco, porque a él también lo buscaban las autoridades por el delito de hurto. Me abracé con él, me parecía que eran mentiras que yo lo tenía en mis brazos. Pese a todo, y con el peso de la justicia encima, Sergio Álvarez, el hijo perdido, se declara feliz. Una felicidad, hermano, que solo Dios, lo que yo he vivido en 25 años, yo creo que nadie ha pasado por ese lugar, pero solo Dios conoce mi corazón, y que Dios me bendiga a mi madrecita y toda mi familia, y todo aquel que esté preso. Hoy, doña Gaby solo tiene una petición. Que la persona pues que lo está juzgando se ponga la mano en el corazón y que pues me dé esa oportunidad de estar con mi hijo. Pues si algo él les debe, pues que lo pague. Doña Gaby hasta el momento se ha reencontrado con 3 de sus 4 hijos y solo espera recuperar a su última hija de nombre Lina Rosa Mosquera. En Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol.